El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniforme. Bien, el movimiento rectilíneo uniforme se representa por las siglas MRU mayúsculas y tiene tres características que lo hacen único. La primera es que el movimiento es únicamente en línea recta. La segunda es que la velocidad es constante, es decir, que no cambia, y se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Este es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme vamos a utilizar la ecuación de velocidad, es el cambio en la distancia sobre el cambio en el tiempo. Y si se fijan, aquí tenemos 4 escenarios de 4 intervalos de distancias y tiempos diferentes. Vamos a comprobar que realmente la velocidad es constante, es decir, en cada intervalo no cambia y que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Vamos con el primer intervalo. Intervalo 1. Ok. Si se fijan, esto es igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Vamos a utilizar primero estos dos intervalos. De estos dos intervalos, ¿quién es la distancia final? 2 metros. Escribimos para el primero 2 metros menos, como inicia desde el reposo, la velocidad inicial es 0. Sobre el tiempo final, que son 2 segundos, menos el tiempo inicial, que es 0. 2 menos 0 es 0, 2 metros, entre 2 menos 0, 0, 2 segundos. 2 entre 2 es igual a 1, entonces aquí recorre 1 metro por segundo. Y esta es la velocidad de este primer intervalo. Quiere decir que la velocidad de aquí es 1 metro por segundo. Vamos a comprobar que en los siguientes intervalos también sea 1 metro por segundo, aunque las distancias y los tiempos sean diferentes. Bien, vamos a calcular el intervalo 2, que sería esta parte y esta parte. Ahora esto va a ser la parte final, distancia y tiempo final, y esta distancia y tiempo inicial. Sería lo siguiente, intervalo 2. ¿Quién es la distancia final? 4 metros. Menos la distancia inicial, que son 2 metros, entre el tiempo final, que son 4 segundos, menos el tiempo inicial, que son 2 segundos. 4 menos 2, 2 metros. 4 menos 2, 2 segundos. Y 2 entre 2 me da ¿cuánto? 1 metro por segundo. Y si se fijan, aunque va cambiando la distancia y el tiempo, la velocidad se mantiene, es la misma. En este desplazamiento también me da igual a 1 metro por segundo. A eso se refiere cuando la velocidad es constante, que por cada intervalo me va a dar la misma velocidad. 3, que ahora sería esta parte con esta. Estas van a ser las distancias y tiempos finales, y esta parte ahora van a ser las distancias y tiempos iniciales, que según nuestra ecuación serían 6 metros menos 4 metros entre 6 segundos menos 4 segundos. 6 menos 4, 2 metros, y 6 menos 4, 2 segundos. Y 2 entre 2 es igual a 1 metro por segundo. Y aunque se fijan que las distancias y los tiempos no son los mismos, aquí se cumple lo que dice la teoría. Se recorren distancias iguales en tiempos iguales. ¿Por qué? Porque él por cada 2 metros transcurre de tiempo 2 segundos y la velocidad es constante. La velocidad en cada intervalo es 1 metro por segundo. Quiere decir que es la misma, es constante. Vamos a calcular la velocidad media de un objeto. ¿Cómo se calcula la velocidad media? La velocidad media es igual a la suma de todas las velocidades. Esta es la letra sigma y significa que vamos a sumar todas las velocidades entre el número de velocidades. Es como si sacáramos un promedio normal. ¿Cómo sacamos un promedio? Sumamos el número de datos y lo dividimos entre el número de datos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar las velocidades y las vamos a dividir entre el número de velocidades. Bien, aquí tenemos el ejemplo número 1. Durante un desplazamiento hacia el este, un móvil adquirió las siguientes velocidades.
Velocidad 1, 129 metros por segundo. Velocidad 2, 60 metros por segundo. Velocidad 3, 95 metros por segundo. Velocidad 4, 105 metros por segundo. Y velocidad 5, 100 metros por segundo. Y nos pide calcular su velocidad media. Velocidad media teníamos los siguientes datos. Vamos a sumar las 5 velocidades que son 129 metros por segundo más 60 más 95 más 105 más 100. La suma de las 5 nos da como resultado 489 metros por segundo. Y eso lo vamos a dividir entre el número 5. Haciendo la división de 489 metros por segundo entre 5, obtenemos un resultado de 97.8 metros por segundo. Y esta sería la velocidad media del objeto.